Continuamos en AFK 2019 en este programa número 9. Es un programa muy marcado por el número 9, ustedes saben, porque, bueno, dijimos, es el programa 9, estamos en el año 2019. Dijimos que la pista para ganar el sorteo, la primera pista, tiene que ver con el año 1919. Algunos ya han contestado en YouTube, por supuesto no vamos a decir si han acertado o no todavía, porque faltan más pistas. Alguien dijo por ahí Mirta Legrand y dijimos, no puede ser. O sí, por eso lo dijo usted. 1819. Pero no sea así, por favor. Bueno, pero pongámonos serios en este AFK 2019, porque tenemos en línea ahora mismo para hablar un poco, para continuar hablando y debatiendo sobre esta figura tan importante que ha sido en la historia argentina María Eva Duarte, Evita. Lo tenemos en línea al historiador Pablo Vázquez. Pablo, ¿cómo estás? Rodrigo Galiani te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias. Nosotros muy bien aquí, por suerte, disfrutando unos buenos mates, unos bizcochitos acá y Muy charlando bien, como debe ser, charlando un poco al cerrar esta semana que imagino compartirás. Es histórica para la historia argentina porque se cumplen 100 años de un personaje muy importante, de una dirigente muy importante, y lo primero que quiero preguntarte, casi te diría, arrancando un poco por el final, es qué reflexión te merecen los actos, los mensajes que se han dado este 7 de mayo del 2019 recordando a Eva. Sí, es una semana muy fuerte porque el 7 fueron los 100 años de Evita. Ayer fue la presentación de un libro muy importante por parte de la expresidenta, que es casi su razón de mi vida. Lo mismo que Eva Perón, ella misma lo dijo. Y todos los actos tuvieron determinadas singularidades. Primero, por no estar el peronismo en el poder y en distintos lugares que antes era muy simbólico, por ejemplo los toldos. Claro. Ese es de la administración del PRO, entonces el PJ tuvo que estar como casi de visitante. Con una mano atrás y otra adelante. Claro, y por el otro lado, desde el ámbito nacional, que en vez de poner el centenario de Eva Perón, o no sé, aunque sea, le sugiero desde lo liberal, el bicentenario de la Constitución de 1819, claro, pusieron el año de la exportación, que es decir, nada. Entonces, o como la otra vez habían hecho por el Día de los Enamorados, que desde Casa Rosada pusieron una imagen ficticia de Romeo y Julieta, ni siquiera de Perón Evita, de Cristina. No hubo ninguna mención al respecto de Evita, así que los actos, mirá, hubo una gran dispersión, como hay una dispersión dentro del movimiento nacional que de a poco se va reagrupando, no solo de cara a las elecciones, sino también buscando un marco de conducción. Y ese marco de conducción, quizás uno de los elementos claves sea recuperar a Eva, en tanto la Eva humana, la Eva política, la Eva revolucionaria, la de la Fundación Eva Perón, el Partido Peronista Femenino, el cuadro político de Perón y aquella que impulsó la ley 13.010 de voto femenino, y que, por supuesto, y que ante casi 2 millones de personas estaba en ciernes de ser candidata a vicepresidenta, ¿no? El lugar más fuerte, claro, que hubiese tenido una mujer en aquel entonces, y que por problemas internos y externos ella tuvo que declinar. Así que la figura de Eva siempre va a interpelar no solo al peronismo, sino a la ciudadanía en general, en cuanto a alguien que dentro de un movimiento político y un esquema de organización con un liderazgo claro, planteó nuevas formas de acercarse a lo social y a lo político, y planteó una transformación casi revolucionaria, por no decir revolucionaria, en lo que tiene que ver con obras que aún en el día, más allá de los golpes militares y la dejadez de los liberales de Cambiemos, aún persisten. A ver, Pablo, yo tenía una duda y quería compartirla con vos, y me imagino tal vez alguien del otro lado o aquí en la mesa compartirá o no. Si es correcto, según tu visión por supuesto, leerla, escucharla a Evita en clave feminista, o estaríamos hablando de un anacronismo. Mira, esa es una pregunta que me están haciendo tanto de un lado como del otro, de pañuelos celestes como de pañuelos verdes. Muy bien.
para ser como más duro. Yo creo, bueno, si uno va al dato histórico, la figura no solo de Eva, sino de cualquier mujer de 1950 va a plantearse dentro de un marco donde cualquier mujer en Argentina, saliendo de los grupos intelectuales o del patriciado, no se va a ver en clave feminista, pero tomo las palabras recientes de Dora Barrancos, las acciones que realizó Eva Perón en favor de la mujer se podrían encauzar dentro del feminismo. Quizás Eva fue duro con las feministas porque las feministas en ese momento representaban desde el liberalismo hasta el socialismo o la oposición más dura contra Perón. Pensar que aquel movimiento de sufragistas que planteó insistentemente al Estado lograr el voto femenino, cuando tuvieron el voto femenino decían, no lo queremos porque lo dio Perón, ¿viste? Entonces para ella implicaba tener un sector de mujeres opositoras. Ahora, insisto, trasladar a Eva las cuestiones del temas actuales del siglo XXI es bastante complejo, pero uno podría inscribir el accionar de Eva dentro de lo que sería, como insisto, lo toma Dora Barrancos y es para mí una referente en estudios de género y demás, la podría inscribir dentro de esa corriente sin ella considerarse feminista, pero hay muchas acciones en favor de la mujer, desde lo político, lo social, lo humano, que podemos encontrar al respecto. Esta discusión se está dando en estos tiempos, donde hay algunos que ponen la imagen de Eva casi como santa, y hay otros que buscan una Evita más corpórea, más terrenal. Yo creo que ponerla celestial, más allá de obras que ha hecho encadenada con la doctrina social de la Iglesia, dentro del movimiento social humanista y cristiano como el peronismo, es adecuado, pero a su vez el peronismo es amplio, ella era más amplia, con los sectores desprotegidos, y nos preguntaba si era una católica o si era judío musulmana o si la mujer había abortado o no. Ella ayudaba, después se veía, pero lo esencial era la ayuda que brindaba. Por supuesto, los discursos de Eva siempre hablan sobre constituir una familia, era casamentera, pero para la época tener un matrimonio es tener un proyecto. Claro. Para los parámetros de la época. Claro. Hoy no. Es más, yo cito algo que me dijo Norberto Galazo. A ver. Cuando tuvimos una reunión. Claro, Norberto Galazo. Él decía que de joven él lo había visto a Jauretche. Mira. Entonces, que él estudiaba en la Facultad de Economía. Y lo va a ver a Jauretche, y entonces uno de los planteos de él, como un joven socialista, que después se va a acercar a la izquierda nacional con Abelardo Ramos, es, bueno, acá lo esencial es el divorcio. Entonces Jauretche le dice, se ve que usted es de Capital, ¿no? Sí, bueno, porque para el interior lo esencial es el casamiento, porque casamiento es igual a proyecto de vida, proyecto compartido. Por supuesto, esto es dicho a principios de los años 60. Hoy, con las posibilidades que tiene la mujer de poder encarar una vida independiente o ser cabeza de familia, al respecto, sea con un varón o con una mujer, y tener sus hijos o no, y tener esas libertades, es una concepción que ya tiene que trasvasarse a otra mucho más amplia. Entonces, obviamente, insisto, el discurso de Eva puede parecer hoy muy conservador, pero las acciones que llevaba adelante dentro de ese discurso la hacían más amplia y abarcadora a otros sectores. Por eso yo creo que frente a los pañuelos verdes y los pañuelos celestes, la figura de Eva es multicolor, ¿no? Abarca distintos sectores y es mucho más amplia, es mucho más comprensiva, y como decía Perón, mientras yo construyo el edificio que va a ser la casa de todos los argentinos, Eva los tapa y los abriga para que no se mueran de frío, ¿no? Cada uno tenía su rol. Bueno, en el caso de Eva, y cobijarlos, que tiene que ver con la
Justicia Social a través de su fundación, ahí no preguntabas si eras radical, peronista, si habías abortado o no habías abortado, eras varón o eras mujer, o eras gay o hetero. Entonces esa visión tan obtusa de ponerla en un lado o del otro, creo que no va. Hay que ser mucho más amplio para ver la figura de Eva como ella era amplia para estar con los humildes. Bien, clarísimo, por supuesto, la pregunta venía más que por el tema del aborto, de cosas como vos decís, ¿no? De pañuelo verde o celeste, venía por el lado de, bueno, los derechos políticos de las mujeres y esto de lograr que la mujer pueda votar por primera vez en la historia, esa foto recordada de Evita votando en la camilla, dejando... No, porque la figura... Hay distintas lecturas a la figura de Eva conforme va cambiando el tiempo claro. Y los significantes que se van dando, y entonces uno va releyendo. Si uno lo hace con los romanos o con el Imperio Bizantino, imagínate con Eva Perón, que hay hasta gente que la ha visto de cerca, cada vez menos, pero la ha visto de cerca. Entonces uno tiene sus distintas visiones sobre Eva. Tengo claro que sí, Eva hoy estaría encabezando toda una protesta frente a estas medidas que son opresivas desde lo económico y social, y estaría planteando también formas de cobijar a aquellos que quedaron fuera del sistema, eso seguro. En todos los planos. Claro, no, por eso te decía que está clarísimo. Yo quería decirte, bueno, acá está bueno lo que dice Sergio acá en el canal, le digo a los chicos, dice saludos a Galazo, un ex compañero de radio, claro, pues vos sabés, nosotros hacíamos un programa hasta el año pasado, hasta los últimos meses del año pasado en Radio Caput, donde Norberto Galazo hacíamos este mismo programa, quiero decir, en Radio Caput, donde Norberto Galazo tiene todos los domingos por la mañana su horario. Sí, aparte es un referente del pensamiento nacional, tal cual, de los estudios históricos, y la verdad es una voz con autoridad, algunas veces coincido, a veces no, pero es una voz de autoridad para cuestiones históricas. Tal cual, bueno, por eso, coincidir o no, después dependerá de cuestiones más académicas o de visiones sobre determinados hechos de la historia. Yo, ahora para hacerte la segunda pregunta, que es algo que realmente a mí me parece, vuelvo a decir, no es porque crea que todos piensan como pienso yo, por supuesto Marita, Dami, José tienen la posibilidad del micrófono abierto para preguntarle también a Pablo, pero a mí me impresiona mucho el origen de Evita, ¿no? Este origen de una clase muy popular, una situación familiar bastante compleja, que de hecho, bueno, en algunas películas que se han hecho se refleja, ¿no? La muerte prematura de su padre, que además tenía el problema que se había separado de la madre, tenía otra familia, toda una situación realmente caótica que yo, y esto acá entra mi opinión y quiero la tuya, Pablo, influyeron en cómo Evita después se comportó para con los más humildes, las más humildes de la patria. Sí, yo siempre separo dos cosas. Uno, el desarrollo personal, sea Eva o cualquier otro personaje, donde la superación del lugar donde estaba, de la opresión, justamente la potencia para ir para adelante y superarse. Ese es un punto. Y que según ella, en La razón de mi vida, le sirvió para acercarse, para ver las necesidades que tenían sus semejantes. El otro punto que por ahí separo es que generalmente muchos hablan, o algunos hablan, que claro, como vivió en la pobreza, era una bastarda, era una puta, entonces era resentida y su acción política estaba encauzada en el marco de ese resentimiento. Claro. Y no es así, claro. Porque hoy vemos un montón de resentidos y resentidas del actual gobierno nacional, provincial y te diría de los municipales, y que han nacido en cuna de oro. Entonces el resentimiento porque vengan de la villa o vengan de una situación irregular a nivel familiar no es óbice para que uno después lo proyecte hacia una acción política de venganza. Y a las pruebas de lo que estamos viendo actualmente me remito. Tal cual. Hay muchos temas, puntualizándolos de su infancia, que por ahí no son así,
como los plantea el mito, sino más bien tienen otra lectura, pero viéndolos a nivel general, uno diría que eso le sirvió para templarse y para conocer las desgracias de los humildes y para estar frente a ellos. Ahora, el ataque a la oligarquía o a los privilegios de una casta que existía en la Argentina y que hoy nos gobiernan los nietos de esos, no es porque ella haya padecido el hambre, sino porque ve qué pasó o qué pasa a su alrededor y todo lo que sucedió, porque si no siempre queda que sea Evita, Hugo Chávez, Cristina o el que se les ocurra, nació en condiciones desfavorables y tuvo una vida dura, y la proyección de su vida tiene que ver con la venganza. Yo no te quiero citar a un carpintero que nació en Belén, justo en un pesebre, precisamente su vida no fue de venganza, tal cual, sino que su muerte resurrección fue para liberarnos espiritual y materialmente. A mí José, Pablo, me gustaría... No, José. Bien, yo tengo siempre la recuerdo a Eva por la parte, digamos, guerrera, ¿no? Y la identifico mucho con Cristina, en ese hecho de encarar las cosas, ponerle pecho a todo lo que venga, a las multinacionales, empresarios, oligarcas en aquel tiempo. Yo digo, ¿vos pensás que Eva hoy estaría más cerca de Cristina que del PJ, por ejemplo, que el PJ actual? Mirá, es una historia contrafáctica y me lo han preguntado y yo diría, si estuviese Eva, no estaría Cristina, sí, porque sería Eva. Sí, sí. Entonces, en tal caso, Cristina seguiría siendo una muy buena militante en La Plata o en Santa Cruz, pero si no, sería Eva eternamente. Es más, uno piensa, si uno profundiza la historia contrafáctica, si ella hubiese sobrevivido a su cáncer, no habría existido el 55 y quizás lo hubiese sobrevivido por una cuestión biológica Perón, hoy sería presidenta vitalicia hasta no sé cuánto, en una situación de justicia social que nadie plantearía ningún tipo de cambio. Pero bueno, uno nunca sabe. Puedo sí acercarme al hecho de decir que la política de Cristina tiene muchos puntos en contacto con Eva, lo mismo que Néstor. Claro. Y es más, yo te digo, La razón de mi vida, el libro de memorias de Eva, la razón de su vida, la razón de mi vida, era Perón. Totalmente. Ayer, que lo escuché de labios de Cristina, el libro estaba dedicado a Néstor. Totalmente. Sinceramente, es su razón de mi vida. Es el libro de sus memorias, escrito por una política que obviamente, a diferencia de Eva, ella se formó a la universidad, tuvo una visión de ser un cuadro político y tuvo ejercicio de poder en la administración pública y sobre todo a nivel legislativo, y luego presidenta. En el caso de Eva, se formó a sí misma, tuvo 10 años de actuación en el teatro, en el cine, era militante sindical, hasta formó un sindicato, la Asociación Radial Argentina, pero nunca logró tener un cargo. Tuvo poder, que es distinto. Cargo público no. Pero el cargo público, que iba a ser vicepresidenta, no lo pudo tener por las presiones internas y externas, y eso quizás le cortó esa posibilidad. En el caso de Cristina, no, tuvo otro tipo de posibilidades, tuvo otro tipo de formación, pero sí, como ella lo dijo en un discurso, los puños crispados como Eva y la conciencia social la tiene. Eva estaba mucho más brindado a lo social que lo que tenía que ver con la política internacional, porque eso lo dejaba Perón. En el caso de Cristina, ya se lo encaró ella misma, tener ese rol como estadista. En el caso de Eva, sería un cuadro de enlace.
No sé si Perón hubiese muerto, por ahí ella le tocaba, pero sería historia contrafáctica. En el caso de ella, pudiendo tener el mismo liderazgo que Perón, prefería estar un paso atrás porque tenía que ver con el espíritu de la época y dejaba que sea Perón el estratega. ¿Viste? Cuando decía en su discurso, soy un gorrión en la bandada, mientras Perón, el cóndor que domina las alturas. Bueno, ella planteaba esa división. Y insisto, pudiendo ella ser el mismo cóndor y estar del lado de Perón, pero entendía también el espíritu de época y que le iban a dar más importancia a Perón siendo él, y aparte ella lo reconocía no solo como el hombre que amaba, sino como su conductor, las dos cosas juntas. Gracias, Pablo. No, por favor. ¿Qué tal, Pablo? Te hago la pregunta quizás desde otro plano. Vos dijiste que si estaba Eva, Cristina estaría en Santa Cruz. Bueno, si estuviese entonces Eva, la CGT no estaría haciendo lo que está haciendo ahora, y muchos personajes y nombres nefastos que pertenecen al PJ no estarían como están con el poder que tienen. No, por supuesto. Por supuesto. No, está bueno. Porque, dale, claro, Pablo. Dale. Porque, Sí, Pablo. hola, sí. No, yo te decía que hay un proyecto político detrás de Eva, y ese proyecto político encuadraría los distintos sectores, porque digamos, si está Eva no habría un clima de injusticia social como existe hoy. Sin duda. Entonces, si Eva estuviese viva, yo no me la imagino que no sea presidenta. Claro. Y sería presidenta, yo les diría vitalicia, después discutiríamos la cuestión de alternancia de poder y todo lo demás. Pero obviamente plantearía un marco de justicia social y de equidad que haría que los distintos sectores políticos, empresariales y de trabajadores trabajasen en conjunto y estuviesen a favor del pueblo. Si no, me es muy difícil pensar en Eva teniendo al lado a la CGT, una CGT inactiva, salvo que ella sea la presidenta, y como hay justicia social, la CGT lo que hace es ayudarla en ese paraíso peronista que nos debemos desde hace mucho tiempo. Qué linda definición. Sí, pero lo que pasa es que la figura es difícil traspolar, porque la otra vez decía, bueno, Evita es una santa o es casi como la Virgen María. Yo le decía a uno, y qué sé yo, porque si Evita estuviese al lado de Jesús, seguro que no lo crucificaba porque hubiese hecho un levantamiento popular y capaz que lo salvaba. Pero después le diría a Jesús, no, lo que pasa es que tenía un plan con mi padre, que es Dios, y bueno, anda a explicárselo. Entonces es medio complicado, o al revés, si la Virgen María estaba con Perón, yo no sé cómo negociaba con la CGT, ¿viste? Uno nunca sabe. Está uno bueno, nunca sabe cómo son las cosas. Está bueno jugar un poco con esto de la historia absolutamente contrafáctica, porque, bueno, nada, son preguntas, creo, muchas nos hacemos, pero vamos ahora a lo fáctico, lo que verdaderamente sucedió. Vos, ¿qué opinión tenés, al margen de lo que ha trascendido y se ha escrito muchos libros de historia, sobre aquellos sectores que se opusieron, como bien vos lo dijiste, a que Eva sea vicepresidente? Digamos, pongámosle nombre y apellido y marquémoslo, porque nunca viene mal refrescar la memoria de este tipo de cosas. No, mirá, me baso en los informes de la Embajada Norteamericana, los primeros WikiLeaks que se ha tenido, porque hubo como una publicación de la desgrabación de los memorándum de la Embajada Norteamericana a la Secretaría de Estado. Y ellos estaban muy preocupados con la figura de Eva. Yo lo he publicado en un par de textos, de artículos, diciendo que si bien no era comunista, no iba a tener ningún problema en trocar al comunismo para defender la posición de Argentina frente a Estados Unidos, en lo que los Estados Unidos pueden entender como comunismo, que es cualquier cosa que hable de derechos de los trabajadores, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿quiénes eran los enemigos? Bueno, el arco político de izquierda a derecha, todos abjuraban de Eva Perón, el sector de la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, las Fuerzas Armadas, también, porque piensen que si algo le pasaba a Perón, el que asumiera el vicepresidente, siendo el presidente, comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Imagínense la imagen de Eva con las Fuerzas Armadas de 1950 o 52.
Es casi imposible de pensar eso. Y después había sectores internos comandados por el almirante Tecer, o Mendé, el ministro de Asuntos Técnicos, o Méndez San Martín, eso siguiendo algunos relatos de Antonio Cafiero y de otros contemporáneos, que veían con malos ojos EVA porque decían, uno, que si ascendía EVA, ascendían los trabajadores y ascendía la CGT, y desbalanceaba el sector político. Y por otro lado, que iba a ser un movimiento más plebeyo y más revolucionario. Por eso siempre se lo señala a estos sectores, porque después del 55, tanto Tecer como Mendé son los primeros en hablar en contra de Perón, siendo Tecer el vicepresidente y el otro como el jefe de gabinete, siendo ministro coordinador o de asuntos técnicos. Entonces las figuras esas, como otros de segundo o tercer nivel, como siempre tiene el peronismo o cualquier movimiento político, uno tiene que cuidarse, lo que hablaba Perón de los anticuerpos. Aquí hay que tenerlos controlados y que para algo pueden servir, pero ya Evita lo advertía en mi mensaje, sin dar los nombres, pero que había sectores que lo iban a traicionar a Perón. Y esos son los mismos sectores que pelearon para que Eva no sea la candidata. Pablo, clarísimo todo, realmente creo que tanto yo como todos y por supuesto también los que están del otro lado hemos disfrutado extensamente esta charla, no te robamos más minutos. Un gustazo, por favor, ha sido un placer. Y quiero volver a conversar con vos prontamente ya sobre cuestiones tal vez más actuales, que por supuesto va a jugar mucho la historia en eso, pero también cómo lo es el futuro de este país, o cómo entendés vos que se viene ahora una elección muy importante, y por supuesto, como bien digo, al margen de que uno no puede hacer futurología, siempre es bueno recurrir a momentos históricos, a sucesos históricos para comprender aún mejor el presente. Así que te mando un gran abrazo. Realmente gracias nuevamente Pablo, por tus minutos para este programa. Gracias a ustedes, y por favor. Muchos éxitos en tu labor. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Y un abrazo. Era Pablo Vázquez, historiador, que nos trajo, realmente hablamos de todo, hablamos de historia contrafáctica, hablamos de historia fáctica, me encanta que en este medio se pueda entrevistar a intelectuales académicos de este tipo y que se puedan dar debates, bueno, llegamos a hablar hasta de pañuelos verdes y celestes, así que bastante saldado ha estado este debate. Leo más comentarios en la transmisión en directo de YouTube. Voy a obviar, y quiero, por supuesto, autorización de todos ustedes, a la gente que ya contestó, ya con la primera pista ya tiró su opción, no voy a decir si es verdadera o falsa. Algunos están diciendo Evita, así que veremos a las 21 horas, o poco antes de las 21 horas, porque si no, no vamos a estar al aire. Haremos el sorteo correspondiente, por supuesto, Marita. Tengo mensaje de Elena que dice: recién llegué, no escuché las consignas, porque la habíamos retado, porque había dicho, quiero es un malo, ¿cómo la va a tratar así, Elena? Bueno, pero mire cómo contestó y por supuesto atendió a la consigna. Bueno, hay gente, por supuesto, ha escrito Martín Córdoba, que ha dado su opinión. Sergio hizo el comentario de Galazo, Julio Espínola también, que se ha suscrito recién al canal, también ha dado su respuesta final. Recordamos, la primera pista nació en 1919. Algunos arriesgaron. Y otra consulta que les hago. ¿Hubo alguien que escribió Mirta Legrand o no? No. ¿Sabe que no? ¿Sabe que no? Por ahora. No, qué sé yo. No sé, claro. Todavía falta un montón de tiempo. Pero digo, les consulto otra cosa. Hay gente que contestó por WhatsApp. ¿Lo tomamos como válido o no lo tomamos como válido? Lo someto a votación ahora en vivo. Los están escuchando, porque están escuchando el programa, pero contestaron por WhatsApp. Ah, bueno, si están escuchando el programa, sí, por supuesto. Por más que no sea por YouTube, lo tomamos. Sí, si están escuchando. Muy bien. Si están escuchando el programa, muy sí. Bien. Muy bien, listo. Entonces quedan, hablo de María, ahora sí las puedo decir, hablo de Mariela y de Raquel, Mariela Barreto y Raquel Barrios, que han comentado, han contestado también ya. Es increíble, en la primera pista ya acertaron, tan fácil la hicimos, bueno, veremos. Recuerden que participan todos los que contesten por un ejemplar de Sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner. Lo han visto en las fotos, no es mentira, no estamos mintiendo por si alguno dice esto, que me van a vender, me van a terminar regalando un libro de Macri. No, es el libro de Cristina. No lo conseguimos firmado. Bueno, ya ahí hubiera sido otra. Ahí ya no lo sacábamos de acá de Néstor Kirchner, me parece. Ni en pedo, dice. Ahí acaba de contestar Maxi Rocha también. Está muy bueno lo que dijo José. A ver, suba. Que no lo escucho. Digo, a ver. Macri no lo hizo. No lo hizo, no, absolutamente no.
Nos vamos rápidamente a una tanda después de esta gran entrevista con Pablo Vázquez, historiador, hablando un poco sobre Evita. El Masi de Harley, por favor. Pero no quiero decir lo que contestaron. Claro. Pero lo acabas de nombrar. Lo nombré. Pero está en Dice que carrera. contestó. Está en carrera. Están todos en carrera, Bueno, claro. perfecto. Nació en 1919, en un rato la segunda pista, y yo creo que no vamos a dar muchas más. Así que Y ya. no, si la prácticamente segunda- dice en la se- el caballo blanco San Martín. ¿Qué quiere? Qué mala que es. ¿Y por qué fue mala con Elena? Ahora Qué me mala está que es, qué mala que es. resentida como Evita. Ha tenido una semana complicada, Marita. Vamos rápidamente. Y lo que falta todavía. Vamos rápidamente. Mayo recién empieza. Eso que no hablamos de lo de. ¿Te acordás de lo de la Croce? No, bueno. ¿Por qué no peleó ese día? Lo voy a tener loco hasta el... Me encanta. A mí me gusta que usted sea así. Hasta las elecciones, hasta las PASO, mire. Si nos va bien, siga después de las pasos. No, después de las PASO depende del resultado. El Ya humor. no lo jodo más. Muy Claro. bien. Tanda y ya volvemos con más AFK 2019. Nuevamente gracias a todos y todas las que siguen ahí y quieren el libro.